estamos delante de ti escuchando tu santo consejo, tu santa palabra que es viva, que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y que obra vida en nuestra vida. Estamos agradecidos contigo porque quieres hablar a tu pueblo en esta mañana, en este día del Señor. Y Señor, oramos para que esta carne sea majada y dispuesta para escuchar tu palabra. Que los oídos de los sordos se abran y escuchen la palabra de Dios. Señor, dame la gracia de poder explicar, trazar bien la escritura, para que tu pueblo sea edificado, para que los incrédulos crean, para que el pecador se arrepienta. Buscamos tu presencia, Señor, en tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada esta mañana en tu iglesia. Y Señor, gracias por bendecirnos con tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces, continuando con nuestro estudio acerca de la armadura de Dios, como el instrumento que el Señor le ha dado al creyente para enfrentar y vencer a nuestro enemigo, el pecado. Recordamos que son 7 prendas de la armadura. Las 3 primeras armas son armas de firmeza, ¿cierto? Entonces, dice el versículo 13, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza, bien firmes. Entonces dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con el apresto del evangelio de la paz. Entonces esas 3 armas o esas 3 prendas de la armadura ya fueron vistas, ya las vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver las 2 siguientes que son armas de defensa y luego hay 2 restantes que son las armas de ataque. Entonces vamos a ver esas 2 armas de defensa, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Debemos considerar que la palabra nos enseña que nuestro enemigo es audaz, es atrevido y usa artimañas, trampas, usa métodos sucios, métodos viles. Nuestro enemigo no tiene compasión. Y 2 armas muy comunes usadas por el adversario son, primero, los dardos de fuego que pretenden minar nuestra fe, que pretenden hacernos dudar de Dios, pretenden hacernos dudar del ser de Dios, de la existencia de Dios, del carácter de Dios y de la voluntad de Dios. Pretenden hacernos siempre dudar de la palabra de Dios. Pero también están otros dardos de fuego bastante fuertes, que son los dardos encendidos que atacan nuestra salvación. Entonces, Dios, el Señor, que cuida de nosotros, su pueblo, nos ha dado armas poderosas para defendernos contra estos 2 ataques. Ataques contra nuestra fe, contra la fe que una vez y para siempre nos ha sido dada, y ataques contra nuestra salvación. Entonces vamos a mirar primeramente el escudo. El escudo es un arma protectora y tiene más o menos las siguientes características. Pues el escudo al que se refiere el apóstol Pablo allí es largo, la otra vez les decía es largo, tiene como unos 50 de altura y tiene el propósito de proteger todo el cuerpo. Esto significa que la voluntad del Señor para con los creyentes es que nosotros nos mantengamos íntegros, nos mantengamos enteros, ¿cierto? Ahora, este escudo protector combina la fortaleza con la ligereza. Entonces es un escudo tanto fuerte que puede detener las flechas, pero es liviano, que se pueda mover, que le pueda dar libertad al cristiano para poder enfrentar desde los diversos puntos los ataques. Porque recordemos que las artimañas de nuestro enemigo son traicioneras. En cualquier momento él puede atacarnos por detrás, puede atacarnos por delante, puede atacarnos por el flanco, ¿cierto?
Y nosotros tenemos que estar listos, dispuestos a mirar de dónde provienen esos dardos de fuego, esas flechas encendidas del enemigo. ¿Para qué? Para poderles hacer frente, para poderlas detener. Ahora, en esa época, ese escudo generalmente era recubierto con cuero, y lo empapaban en agua. Era recubierto con cuero y lo empapaban en agua. ¿Para qué lo empapaban en agua? Recordemos que son flechas, dardos encendidos, flechas incendiarias. No son simples flechitas, no, eran flechas que tenían dos propósitos. La primera herir, penetrar, pero la segunda incendiar. Entonces había que, si una flecha de esas encendida venía y atacaba al cristiano, al soldado, pues lo incendiaba, se le incendiaban sus ropas, ¿cierto? Entonces, ese escudo venía bien protegido para que cuando llegara la flecha, ahí se clavaba la flecha e inmediatamente se apagaba, porque el escudo estaba empapado en agua. Ahora, nosotros tenemos que mirar esta arma protectora como un muro portátil, y frecuentemente el Señor nos habla de que Él es nuestro muro protector. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro alto refugio, nuestro castillo. Él es una torre fuerte, amén. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Es un muro protector. Entonces, ¿a qué se refiere ese muro protector? Ese muro, ese escudo, yo soy tu escudo y soy tu fortaleza, dice el Señor. Yo soy tu escudo y soy tu protector, dice el Señor. ¿A qué se refiere ese escudo? A la misma persona del Señor. Y aquí quiero hacer una acotación, porque es algo que pasé de largo en los anteriores estudios. Y es que tenemos que mirar que cada una de las armas de la armadura, cada una es el mismo Dios. Miremos un poquito, pónganse toda la armadura de Dios, pero manténganse firmes, ceñidos con el cinturón ¿de qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Él es la verdad. Entonces, no es, como les decía la vez pasada, no es solamente decir la verdad, sino vivir en la verdad. Vivir guardados, resguardados en la verdad. Y también protegidos por la coraza de justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo Jesús. Él es la justicia del creyente cristiano, ¿cierto? Entonces, nuestras armas son Jesús como nuestro cinto, Jesús como nuestra coraza. Y luego dice que cansados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. La vez pasada también lo decíamos. ¿Quién es el Evangelio de la paz? Es la persona del Señor Jesucristo. O sea, nuestro cansado también es Cristo. Él es el que nos lleva, Él es el que nos dirige, Él es el que nos afirma en la roca de nuestra salvación. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos viendo las armas poderosas en Dios, cuando estamos analizando esta armadura, tenemos que contemplar que es Dios mismo en persona protegiéndonos. Ayer en el devocional, el Señor me dio una gracia tan hermosa y era precisamente esta mañana, mirar a Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es Emmanuel, Dios con nosotros? Y ha sido quizás una parte de mi gozo en este año. Y ha formado mucha parte de las predicaciones y de las enseñanzas, la comprensión de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios obrando a nuestro favor. Dios guardándonos, Dios protegiéndonos. Y aquí está en la armadura de Dios el Señor guardándonos, protegiéndonos, amándonos, abrazándonos, cuidándonos de nuestro enemigo, de nuestro adversario, el diablo. Entonces luego viene el Señor aquí y nos dice, entonces, que Él es nuestro escudo. Él es como un muro
que nos está protegiendo, que nos está guardando. El escudo de la fe. ¿Y cuál es nuestra fe? Nuestra fe es Jesucristo el Señor. Ahora, el versículo nos dice que el material del que está hecho el escudo es la fe. ¿Sí? Dice, tomen el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe. ¿De qué material es el escudo? De la fe. ¿Pero qué es la fe? Para algunas personas, la fe es creer en Dios. Para algunas personas es creer en algo. Es tener una creencia. ¿Pero qué es la verdadera fe? La fe es creer en el Dios verdadero. Estar persuadido por el conocimiento genuino. La fe es una persuasión que produce confianza en Dios y que nos conduce a la obediencia a Dios. La fe verdadera es el conocimiento verdadero del Dios verdadero por la palabra verdadera, por la palabra de verdad. ¿Qué es la fe? Es creer en Dios. Mira, los demonios también creen en Dios y tiemblan. No es simplemente creer en Dios. Algunas personas dicen, pero es que yo tengo mucha fe. Un momentico, ¿tienes fe en qué? ¿Tienes fe en quién? ¿Qué tipo de fe tienes? Es primordial que nosotros tengamos la fe verdadera. Porque sabe, también hay falsas fe. El Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice que consideremos nuestra fe, que examinemos nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso con que examinemos nuestra fe? Quiere decir que nosotros debemos evaluar qué fe tenemos. Hoy en día la fe, bueno, hoy en día no, a través de todas las épocas, la fe ha sido usada como un instrumento de manipulación de la gente ignorante, de la gente necesitada. Hoy en día corren raudales de gentes a supuestos cultos a Dios. ¿Para qué? Por una fe superflua, una fe falsa, una fe que habla de un Dios diferente al Dios de la Biblia. ¿Qué es eso? Eso es idolatría. Pero vaya usted y vea esa idolatría en donde está, dice iglesia evangélica, iglesia cristiana, templo cristiano, comunidad cristiana. Hablan de un Cristo que no está en la Biblia. ¿Cuál es la fe verdadera? La fe verdadera es el conocimiento verdadero del Dios verdadero. Saber que el Dios verdadero está revelado solamente en la Escritura, no en sueños, no en angelitos. El Dios verdadero se revela solamente en la Sagrada Escritura, en la palabra de verdad. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos con cualquier grupo religioso que no sea de la fe verdadera, de la fe genuina, que nosotros creemos en el Dios revelado en la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo creemos. Y por eso yo los exhorto continuamente, hermanos. Si tú notas que lo que estoy hablando en el púlpito no corresponde a la Biblia, debes pararme. O debemos parar a cualquier predicador que se levante aquí a predicar una cosa que no está en la Biblia. La fe verdadera viene por el conocimiento del Dios verdadero revelado en la revelación verdadera, en la palabra verdadera, no más. Ahora, ¿qué sucede con esa revelación? Esa revelación nos produce confianza. ¿Qué es la fe? Tener confianza en el Dios revelado. Confiar en que lo que Dios nos ha revelado de principio a fin es verdad. Eso es lo que es nuestra fe. Ahora,
esa fe nos produce confianza ¿en qué? Nos produce confianza en esta vida terrenal, pero también nos da esperanza. Nos da esperanza. Por ejemplo, en nuestras oraciones, ahora que estábamos orando, reconocemos nuestra pecaminosidad, reconocemos nuestras falencias, reconocemos nuestras necesidades, pero la fe nos lleva a confiar en el Dios que ha obrado ya a favor nuestro, como nos decía ahorita, Emmanuel, que obra a nuestro favor, Dios obrando a nuestro favor, y nos da la esperanza de que cada día somos más santificados, de que cada día tenemos más poder sobre el pecado, de que cada día tenemos anhelo mayor de santidad, tenemos un anhelo mayor de estar en la presencia del Señor. Y ahí la diferencia. Muchas personas acuden a consejería o le preguntan a uno, ay pastor, ¿yo qué hago? Lo que pasa es que mire, la situación por la que estoy pasando, la dificultad es que mira, estoy pasando por esto y por esto y por esto. Algunos son problemas de tipo natural, salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas relacionales, problemas laborales. Pero otros son problemas espirituales. Hace pocos días hablaba con una persona que me hablaba de que su devoción había caído, que ya no tenía esa devoción con el Señor. Entonces empezamos a dialogar y descubrimos que su devoción era una devoción idolátrica, una devoción salida de la Biblia, una devoción que había tomado de un grupo religioso que le había enseñado su devoción, tiene que ser así. Pero no fue a la Biblia a consultar cuál es nuestro acercamiento a Dios en devoción, ¿cierto? No había una fe revelada. Entonces esa persona no podía tener esperanza. ¿A dónde tengo que llevarla? Al conocimiento del Dios verdadero, al conocimiento del Cristo Salvador, al conocimiento del Espíritu Consolador que habita y mora en nuestro corazón y que nos da esperanza de gloria. Pero a veces pensamos que la esperanza de gloria es para un futuro lejano, para cuando nosotros fenecemos en este cuerpo, y entonces la esperanza de gloria es que iremos a la presencia del Señor. No, la esperanza de gloria es ya, porque Cristo ya resucitó, y todo aquel que muere con Cristo es resucitado juntamente con Cristo. Entonces nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y el maligno no nos puede tocar. Ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta que esa fe es conocimiento que nos da confianza para vivir la vida del Señor. Hermanos, hace 23 años ya, yo era un terrible, inmundo pecador. Un hombre que tendría que ser tratado de una manera muy fuerte. Sin embargo, cuando Cristo, el Señor, vino y me dio la salvación, bueno, gloria a Dios, mi vida fue transformada, mi naturaleza fue transformada. Pero mi enemigo, el remanente de pecado, estuvo ahí o está ahí, ha seguido ahí. Pero ¿qué tal que yo hubiese durado estos 23 años caminando con Cristo sin esperanza gloriosa? ¿Cuál es la esperanza gloriosa? Que Cristo venció por mí el pecado y que día a día, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su santa palabra, está venciendo en mí el pecado. Y Él está doblegando mi servicio. Y como oramos en la oración del Padre nuestro, vénganos tu reino, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad. Cuando decimos eso, estamos diciendo, Señor, doblego el gobierno de mi vida para que tu gobierno, para que tu reinado, para que tu poder obre poderosamente en mí, reine en mí. Que ya no viva yo, sino que Cristo reine en mí. Y hágase tu voluntad, no la mía, porque mi voluntad es imperfecta, mi voluntad es dañina, mi voluntad aún me agrede a mí mismo.
no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Entonces esa es la esperanza gloriosa, que en estos 22 años Dios el Señor ha doblegado mi cerviz. Dios el Señor ha ido limpiando mi pecado, aunque todavía queda mucho por limpiar. Aunque todavía queda mucho para pulir. Porque mi imagen debe ser la misma imagen de Cristo y cada día debo doblegarme más a que la imagen de Cristo sea pulida en mí. Que yo sea perfilado a la imagen de Cristo. Que yo tenga la semblanza de mi Redentor. Que tú tengas la semblanza de tu Redentor. ¿Amén? Amén. Esa es la fe, una esperanza gloriosa. Una esperanza que nos impulsa a actuar conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. El fundamento del escudo de la fe es el conocimiento bíblico. Entre más conozca yo la Biblia, más conozco a Dios y más seguro estoy de quién es Dios y cómo está obrando en mí. La fe es la victoria que vence al mundo, como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe es evidenciada. La fe es evidenciada, la fe vence al mundo. Pero resulta que un cristiano supuestamente de hace 10 años, hoy en estos 10 años, cada vez que llega Navidad, cada vez que llega Año Nuevo, se pierde. Y vuelve al lodo cenagoso y al pozo de la desesperación. El resto del año, él va a la iglesia, él diezma. Y va todos los domingos religiosamente a la iglesia. Pero cada año, él, por ahí, desde el 1 o 2 de diciembre, ya no vuelve a la iglesia. Dice, no, yo ya fui 11 meses. Ahora me voy a dar vacaciones espirituales. Vuelvo por allá el 15 de enero. ¿Qué evidencia eso? Que no ha tenido fe, que no conoce a su Dios que es santo, que no conoce a su Dios que está 365 días al año, 24 horas al día, 60 minutos a la hora. Todos los días, en todo tiempo está nuestro Dios santo allí. Y una de las cosas que más me avergüenza de mi pecado es que Él se da cuenta de todo mi pecado. Y que yo estoy obrando a sus ojos. Y cuando yo peco, miro que nadie me esté mirando, pero me olvido de mirar para arriba que Él está mirando. Si nosotros cuando vamos a pecar miráramos para arriba, wow, hermano, ¿cuánto nos limitaríamos de pecar? Porque sus ojos están sobre mí y están mirándome. Pero ¿cómo sé eso? A través de la Escritura. A través de la Escritura. Amén. Amén. Entonces, la fe verdadera vence al mundo. Hoy en día vemos muchos cristianos derrotados, supuestamente cristianos. El apóstol Juan lo dijo. Estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. La fe no está evidenciada. Su fe ha sido una falsa fe, una fe que no es fe, sino es más bien como creencias, como elucubraciones. La fe verdadera resiste y ofende al diablo. ¿Por qué? Porque en la fe verdadera yo quiero agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo tengo fe, yo quiero agradar a Dios. Cuando yo tengo fe, yo quiero agradar a Dios. Mi fe me impulsa a agradar a Dios. Y quiero agradar a Dios. Amo agradar a Dios. Y aborrezco cuando el pecado me impide agradar a Dios. Y sinceramente, hermanos, tengo que decirles, tengo que llorar. Cuando mi pecaminosidad se levanta, airosa. Y
cuando mi pecaminosidad en muchas ocasiones me ha vencido. Entonces tengo que inclinarme a mi Señor y pedirle perdón y rogar su misericordia y clamar por su poder para que Él me levante. Y ese escudo de la fe, o sea, esa certeza que tengo yo de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces conozco a un Dios que es fiel, que es justo, que no cambia sus promesas. Él dice, si tú confiesas tu pecado, yo soy fiel contigo y obro mi justicia sobre ti por medio de Cristo Jesús. Él es fiel y justo y perdona mis pecados, pero no para allí. Continúa y dice, los limpia. Y los limpia. Pero si yo no conozco a ese Dios fiel y justo, muy sencillo, voy a caer, y voy a caer, y voy a caer. Entonces eso quiere decir que no tengo fe. Porque la fe es el conocimiento verdadero del Dios verdadero. Entonces dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y esos son los dardos de fuego del enemigo. El enemigo le dice, Dios, si Dios no existe, mira cómo estás, mira cómo está el mundo, Dios no existe. Si Dios existiera, esto no te estaría pasando. Entonces tú dices, no, si Dios existe, yo creo que Dios existe. La Biblia dice, sí, yo creo que Dios existe porque es que en toda la naturaleza yo veo a Dios, yo creo que Dios existe. Y entonces viene el enemigo y te dice, Dios existe, pero ¿sabes qué? No te quiere. Él no puede orar en ti, Él no quiere orar en ti. Dios está allá, tú estás aquí. A Él no le importa lo que te pase. Dios es un Dios impersonal. Entonces, los dardos de fuego del enemigo nos llevan a creer en que Dios no existe, en que Dios no obra. Pero supongamos que por la fe que Dios me ha dado, por la fe que el Espíritu está obrando en ti, por la fe en Cristo, tú crees que Dios existe y crees que Dios está, que Dios es personal contigo. Pero entonces viene la artimaña del enemigo, viene otra flecha del enemigo y te dice, no, Dios sí existe. Bueno, en cierta forma Dios sí es personal, pero Dios no obra en favor tuyo. A Dios no le importa lo que te está pasando. O Dios, o bien, puede decirte, Dios está castigándote, porque Dios es un Dios castigador. Líbrate del yugo de tu Dios. ¿En dónde vemos eso? Lo vemos en el Génesis. Y esa fue la forma, como recordamos, Satanás, la serpiente, tentó a Eva. Dios no. Dios no existe. Bueno, puede que Dios exista, pero no está allá, ustedes están aquí. Y lo que pasa es que Dios sabe que ustedes, si comen de ese árbol, van a ser mejores gentes, van a ser como Dios. Siempre vamos a tener a nuestro enemigo ahí, diciéndonos cosas acerca de Dios que no son, diciéndonos mentiras acerca de Dios. Y esa es la causa de la caída de muchas personas. El enemigo viene y nos dice, Dios no se ha dado cuenta de tu necesidad. Soluciona tu problema. Soluciona tu necesidad. Dios no se da cuenta de tu pecado. Continúa pecando. A Dios no le preocupa lo que tú haces. Pero ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que Dios existe, que es el Señor, que es un Dios personal. Toda la Biblia nos habla de un Dios que se relaciona con el hombre, que se está relacionando frecuentemente contigo. La Biblia nos está hablando del Dios que es omnipotente, que Él se da cuenta de todo.
Pero lo mejor, la Biblia nos está hablando del Dios que ha tomado un pueblo para sí, para su gloria, y que Él está cuidando. Amén. Y que todas las cosas que suceden a los que amamos al Señor contribuyen para nuestro bien. Y que Dios, como lo dice aquí en Hebreos 11:6, dice, Él recompensa a quienes lo buscan. Él es galardonador de los que aman al Señor. Pero si yo no conozco por la Escritura todo lo que me dice ella de Dios, claro, yo voy a caer. Tú vas a caer si no conoces la Escritura de quién es Dios, quién es tu Dios, quién es el Dios en quien has creído. El Dios santo, justo, misericordioso, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente. Pero sobre todo, el Dios Padre, que nos ha adoptado como hijos tuyos. Claro, reconocemos que Dios es santo y quizás es su mayor atributo. Claro, reconocemos que Dios es amor y también es un gran atributo. Pero sabes una cosa, tú puedes reconocer todo ello de Dios, pero si no reconoces que Dios es tu Padre, que te ha adoptado como su hijo, para que seas a imagen y semejanza de Cristo, tu vida como cristiano va a ser un fracaso. Porque el Padre es galardonador de los que buscamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces esa es nuestra fe. Es por medio de la fe en Cristo que Dios se agrada en nosotros. Y esto es lo que le molesta al diablo. Esto sí que molesta al diablo. Que nosotros comprendamos que es por medio de Cristo y solo por medio de Cristo. Entonces, debemos tener nuestro escudo de la fe, estar bien emparapetados en el escudo de nuestra fe para apagar todas esas flechas del diablo. Entonces, el enemigo quedará avergonzado. En aquellos momentos que buscamos atados, el enemigo nos va a lanzar dardos de fuego. Y va a querer minar nuestra fe. Pero si tu fe es bien fundamentada, está arraigada en la palabra, el enemigo no puede minar tu fe. Acuérdate, es un escudo que te protege, es un escudo fuerte, pero también es un escudo ligero, pero también es un escudo aumentado que apaga los dardos de fuego del maligno. Amén, amén. Cuando el enemigo envía sus flechas y nosotros podemos atraparlas con el escudo de la fe, él va a quedar avergonzado. Debemos blandir nuestro escudo al ser tentados y atacados por el adversario. Debemos acudir a la palabra de Dios cuando somos puestos o estamos expuestos a las diversas pruebas. Santiago, capítulo 1, versículo 12 dice: dichoso el que resiste la tentación. ¿Y cómo resiste la tentación? Con las armas poderosas en Dios, con el escudo de la fe. ¿Cómo puedo yo resistir la tentación? Con el escudo de la fe. Hermanos, siempre vamos a estar tentados por el enemigo. Siempre. Él va a buscar nuestra debilidad, nuestro talón de Aquiles. Recordamos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí está nuestro talón de Aquiles. Allí estuvo el talón de Aquiles de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva. Y allí estuvo el talón de Aquiles de todos y cada uno de los hombres en la historia bíblica y de todos los hombres que han pisado la tierra, excepto uno. Pero el enemigo le mandó los dardos de fuego a ese uno, a ese Señor Jesucristo, también en un supuesto talón de Aquiles que tendría el Señor en su humanidad, en su naturaleza humana. Y él atacó.
los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la mala gloria de la vida. Pero el victorioso venció, porque Él es la fe, porque su escudo protector impedía que esos dardos de fuego llegaran a afectarle. Y Él venció para que nosotros en Él seamos vencedores. Y Él nos dio su escudo de fe para que con el conocimiento correcto, el conocimiento verdadero del Dios verdadero, en la palabra de la verdad, nosotros podamos resistir al diablo. Amén. Nosotros podamos resistir toda la tentación. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y eso es justamente lo que dice Hebreos 11:6. Debemos creer que Él es galardonador. Nuestra fe no está sencillamente en que vamos a vencer al pecado. No, nuestra fe debe estar puesta también en la esperanza gloriosa. De que al vencer el pecado, recibiremos la corona de vida. Recibiremos los galardones, hermanos. Es que el uso de nuestro escudo no es sencillamente para protegernos. Más allá de protegernos está el recibir la corona de gloria. Amén. La corona que se le da al vencedor. La corona preparada para aquellos que amamos al Señor y usamos el escudo de la fe, aborreciendo al pecado. Amén. Amén. Estamos terminando un año, hermanos. Y quizás fuimos muy derrotados en algunos aspectos de nuestra vida. Pero, hermanos, debemos seguir adelante sin desmayar. Tenemos las armas poderosas. ¿Cuáles armas poderosas? Dios mismo obrando a nuestro favor. Amén. La verdad, la fe, la justicia, el evangelio, obrando a nuestro favor. Hermanos, echemos mano de nuestras armas poderosas en Dios para vencer a nuestro enemigo el pecado, y que el año de 2014 sea un año de gran avance espiritual en nuestra vida. Sea un gran avance en el conocimiento de Dios, sea un gran avance en la fe, sea un gran avance en la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el enemigo, nuestro pecado, sea derrotado más y más. Y que el Espíritu se inflame cada vez más y más dentro de nuestro ser. Porque nosotros apagamos al Espíritu, contristamos al Espíritu con nuestro pecado. Pero mira, cuando vencemos a nuestro enemigo el pecado, el Espíritu se inflama. El Espíritu es neuma en la palabra griego, o sea, soplo, es aire que insufla, que llena. Entonces, cuando estamos en la victoria sobre nuestro enemigo, el Espíritu va a engrandecerse más en nosotros. Y entre más grande sea la obra del Espíritu en nosotros, más vamos a vencer a nuestro enemigo. Y más grande será la presencia del Espíritu en nosotros. Entonces más venceremos a nuestro pecado. Y cada vez seremos más perfilados a la imagen de Cristo. Y cada vez más adoraremos a Cristo. Yo sé que algunos de ustedes, hermanos, al igual que me pasa a mí, quieren una más intensa relación con el Señor. Oh, pero nuestro enemigo, el pecado, está allí asusándonos, mirando a ver cómo nos lanza dardos de fuego. Hermanos, ya tenemos las armas poderosas en Dios, usémoslas, hermanos. Vayamos a la fe, al conocimiento real de nuestro Señor Jesucristo. No a una fe superflua, a una fe de dinero, a una fe de trabajo, a una fe pasajera. No, la fe nuestra es una fe espiritual, no es carnal. La fe nuestra es una fe eterna, no pasajera. Es una fe divina, no humana. Está enfocada a la divinidad de Dios en nosotros, al aspecto de Cristo dándonos participación de la naturaleza divina,
de Cristo dándonos participación de la eternidad en gloria. Amén. Que nuestra vida esté guardada en el escudo de la fe y que tengamos el poder en Cristo Jesús para apagar todo dardo de fuego del maligno. Amén. Bueno, hermanos, ¿hay preguntas, por favor? ¿Tienen preguntas? El caso. Señor. El caso de la salvación. El caso de la salvación, pues que ya está aquí, pero